Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora vamos a recordar un poquito de esa Copa Mundial de 1986, en los que los partidos preliminares del 31 de mayo al 31 de junio dieron origen a una fiesta mexicana. El licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, que en esa época era el presidente de México, dijo: en nombre del vigoroso pueblo de México, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este Campeonato Mundial de Fútbol, así como los espectadores que nos visitan. México envía su conducto un mensaje de paz, amistad a todos los pueblos de la tierra. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaró solemnemente inaugurado los 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Así se empezó esta fiesta del fútbol. Queremos mencionarlo ahora porque esta presentación que se suscitó en México, México de siempre, nunca se ve más hermoso. Sus volcanes, cuando uno viaja a Puebla y viene en avión entrando a México. Las presentaciones, uno los ha idealizado todos estos eventos donde va a haber gente madura, 22 seres que se van a disputar, y además en calzoncillo y puntapié, la oposición y las posiciones de un balón. Otros lo ensalzarán hasta el paroxismo, lo calificarán de lo máximo y hasta lo asociarán al honor patrio. Pero nadie puede negar sin duda alguna que a mitad del camino y entre todos los polos tan opuestos como extremos, el desarrollo alcanzado por el fútbol constituye uno de los fenómenos sociales más extraordinarios del siglo XX. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el brasileño Joan Havelange, lo ha descrito con acierto así. Él dijo: el fútbol, deporte que goza de una inmensa popularidad, es más que un juego. Se ha vuelto parte integrante de nuestra sociedad y con el tiempo se ha ido convirtiendo en un fenómeno deportivo, tanto social, económico, más importante de toda nuestra época. El fútbol se ha convertido en un idioma universal que une a los pueblos, así que donde reside quizás el mayor mérito de nuestro deporte. Y en la cúspide de ese fenómeno es precisamente el Campeonato Mundial de dicho deporte, que por 13ª ocasión se ha llevado a cabo en esta ciudad, en México, único país, por cierto, que tiene hasta ahora el privilegio de haber organizado en 2 ocasiones, como fue en el 68. La segunda etapa mexicana de esta manifestación constituye sin duda alguna el punto ideal para hacer ese balance, desenvolvimiento alcanzado a lo largo de los 56 años por este torneo, y que no es sino un reflejo fiel y extraordinario auge que ha registrado todo el mundo entero, y la práctica del balompié en todos los niveles, incluyendo esa extensión relativa recientemente en el campo de fútbol femenino. Las cifras que pueden ser más elocuentes: únicamente 13 países aceptaron acudir al nacimiento de fútbol en 1930. En el 85 fueron 121 naciones ya, cuyos equipos se disputaban entre sí, y nada menos que 300 partidos. El derecho de estar un año después entre los 22 de la fase final de México, junto al equipo anfitrión y a los defensores de esa copa, calificados ambos por ese derecho propio. Y es más de medio siglo, el mundial se ha ido adaptando, además de los progresos técnicos, a esta época, que se han convertido en gran parte de ello, y esa manifestación deportiva que mayor número de espectadores ha traído a los estadios, mismo
que como ante las pantallas de televisión, superando inclusive en los renglones de los Juegos Olímpicos. De todo esto, unido a esas profundas comercializaciones que se han ido tejiendo a su alrededor, como un signo inevitable de los tiempos, y nos toca vivirlos ahora, ha hecho que por la lógica también en el terreno puramente deportivo, sea el campeón mundial la meta máxima para cualquier jugador en cuanto entran las actividades profesionales y todo el equipo nacional deseoso de inyectar una imagen de hegemonía deportiva. El torneo, ideado por esos dirigentes franceses, Jules Rimet, a principios del siglo y cuyo trofeo máximo llevó su nombre hasta 1970, es pues en nuestros días el gran escaparate por el que tiene oportunidad de desfilar y de revalorizar durante un mes los 528 jugadores seleccionados a nivel nacional, y dentro de ese mismo universo la llamada figura ya consagrada que busca, según la edad, brillar en el primer mundial, manteniéndose al máximo en el plano que determinará con bronce o de oro. Excepcional se ha ido pasando en el pasado. Grandes jugadores han sido, pese y siquiera actuar en este mundial o haberlo hecho sin relieve. Tal es el ejemplo que, aunque es el único, del argentino Alfredo Di Stéfano, también llamado en sus tiempos de triunfo Saeta Rubio. En la parte final del siglo, y es prácticamente imposible, dada la importancia, sobre todo este mundial, que esas situaciones similares reproduzcan y contribuyan al hecho que a partir de la edición de 1982, celebrada en España, el mundial acoge en su fase final a 24 selecciones nacionales, en lugar de 16, hasta entonces animadas. Triunfar o fracasar en un mundial, he ahí el dilema, crucial para la carrera de muchos futbolistas que aspiran a esa gloria y con ella al enorme beneficio material que se impone. ¿Cómo va viendo todo esto? Según lo comentó Ramón La Moneda. Ramón La Moneda se desempeñó actualmente en esa época como director adjunto de la agencia informativa France Presse en México. Fue vicepresidente en la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México y secretarios del exterior de la Asociación Mexicana de Cronistas Deportivas. Desde que se realizó en Chile el Campeonato Mundial de Fútbol en 1962, el señor La Moneda ha sido enviado especial en todos los campeonatos mundiales. Pues aquí, ¿qué les parece toda esta narración de que se fue haciendo, pues, el transitar por el deporte? ¿Por qué mencionamos el 86? Porque son los eventos principales que han pasado aquí en México. Como ya les dije, aquí empezaron pues dos mundiales que lo tuvimos en el 68 y en el 86. El niño genial que esperaban genialidades fue cuando se hizo en el minuto 2.1 México y Bélgica, que se ocasionó el 3 de junio. El Estadio Azteca es uno de los más monumentales de México, es uno de los monumentales del mundo, pero cuenta con uno de los tableros más pequeños que se han visto en algún estadio de fútbol. En realidad no se trata ni siquiera de un tablero, son dos ranuras que esconden a una señal luminosa. Y eso cuando funciona, dicen, las alineaciones de los equipos que han sido guardadamente, celosamente en secreto, y son anunciadas en el último minuto. Permanecen en secreto, a menos que se logre entender lo que se dice en altavoces. Pero ¿qué estadio del siglo XX se puede entender lo que se dice en altavoz? Y menos cuando hay 100,000 mexicanos entonando esas porras. Es incomprensible
que para los mexicanos el campeonato mundial apenas comienza. Todo lo sucedido hasta entonces no era más que un preludio, y en realidad era imposible que el esperado partido comenzara puntualmente, pues el ingreso al monumental estadio solo era posible a través de un apretado pasadizo, y miles hacían cola frente a las puertas. Por otro lado, el juego tenía que comenzar puntualmente porque 2 millones de personas habían prendido en ese momento sus aparatos de televisión. Con el himno nacional tampoco funcionaron las cosas. En el preciso momento en que el altavoz pretendía convidar un breve y último apoyo patriótico a los equipos, se rindió. Hubo un poco de confusión, pero los televidentes no querían ver cómo cantaban los jugadores, sino cómo jugaban. Algunos mexicanos comenzaron a cantar y después se le unieron miles. Y finalmente, como se acostumbraba a decir, el fútbol tuvo la palabra. Las técnicas de los jugadores se manifestaron en los primeros 10 minutos. Los belgas se esmeran en ahorrar esfuerzos. No se corre ni se juega ciegamente. El balón se arriesga y se mantiene en la propia fila. Se juega lentamente para sacar al adversario del enconchamiento y poder atacarlo súbitamente. Los mexicanos renuncian desde el principio, sin luchar a la mitad del campo belga, y esperan que los belgas se desgasten poco a poco. Es inútil esperar un enfrentamiento emocionante, pero ambos equipos tienen entre sus filas a sendos niños geniales, de quienes se esperaba que decidieran el juego. El de los mexicanos se llamaba Hugo Sánchez, cuyo arte tuvo que ser esperado hasta el final. Es saludado por una ovación impresionante, y el niño genio belga es el italiano Vincenzo Esifo, quien es el primero en recibir un severo foul. Después de 20 minutos, Hugo Sánchez muestra su peligrosidad y en un pasalateral de Negrete, 10 minutos después de todos los ataques mexicanos, exhibe su peligrosidad. Un tiro indirecto enviado por el capitán Tomás Boy es provechoso porque quitará quien encabezará ese balón hacia la portería belga. En el minuto 22, el estadio ruge emocionado ante el primer gol del anfitrión. Después del gol, y por motivos no muy claros, el árbitro Espósito le saca la tarjeta amarilla a Hugo Sánchez. 10 minutos después, Boys lanza un tiro de esquina y Javier Aguirre recoge la pelota para pasársela a Hugo, que se encuentra libre junto a la portería enemiga. Como vemos, qué emocionantes estuvo todo ese juego, en el que al final, pues aquí hubo un estupendo tiro de Fernando Quirarte, el número 3, para que veamos cómo se fue desencadenando todo esto, para que al final del juego el campeonato quedara en toda su magnitud. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos pues seguir comentando todos estos eventos que pasaron en el fútbol en 1986 y que nos dio ese coraje y ese gusto de ser mexicanos. Pasen un buen día y hasta luego.